Muy buenas, ¿cómo estás? Soy Mario Álvarez y hoy voy a mostrarte cómo pintar de una manera muy fácil y paso a paso este místico mar en calma con un faro como protagonista. Vamos a por ello. Para esta práctica vamos a necesitar muy pocos colores. Un azul índigo si queréis, o un azul ultramar, y lo voy a oscurecer un poquito con un poquito de gris de paint, probablemente para generar un ambiente todavía más desaturado. Un papel de acuarela, un poquito de papel higiénico, papel absorbente y pinceles. Yo voy a usar 2 o 3, un pincel un poquito más grande, una paletina para humedecer todo porque vamos a trabajar bastante en húmedo y un pincel un poquito más finito. Pero prácticamente con un pincel de estas características se podría hacer toda la acuarela. Vamos con ello. Vamos a empezar a humedecer nuestro papel. Voy a usar la paletina y vamos a humedecerla de forma homogénea. Todo el papel con agua, damos una pequeña capa para humedecer la base, ya que todo queremos que quede bastante difuminado, bastante difuso. ¿Vale? Es un ambiente muy místico, muy nuboso y no va a haber bordes demasiado definidos, va a haber como niebla. Entonces ese ambiente nos lo va a dar ese papel húmedo que vamos a usar de fondo. Vamos con el color. Vamos a usar un azul de base, pero este azul es un poquito intenso, es un azul ultramar, un poco brillante, y lo vamos a anular un poco con un poquito de gris de paint. Y vamos viendo que este ya es un color más cercano a lo que queremos, ¿vale? Es más cercano al color que queremos, que es un azul más desaturado. Una vez que lo tenemos, vamos a comenzar a darlo por el entorno. Alegremente, y como está húmedo el papel, veis que se va extendiendo y las pinceladas no son demasiado marcadas. ¿Vale? Vamos a usar esta, en este momento está perfecto para esto. Voy a marcar bien en los bordes, vuelvo a humedecer la paleta para que tenga, y aquí trabajamos con estos dos colores. Aquí lo simplifico un poco para que es un color desaturado que mantenga un poquito de color, pero sí que nos siga dejando por aquí esa tonalidad, ¿no? Esa tonalidad un poco más grisácea, pero también que nos mantenga el gris. Tiene que ser un color bastante desaturado. Vamos con el bajando. Vamos a algunas zonas un poquito más, un poco menos. Voy a usar ya mi pincel de punta redonda y voy a empezar a humedecer estas zonas ya con un poquito más de color, en algunas zonas un poco simulando ciertas zonas un poco más nubes, ¿vale? Pero tampoco demasiado, simplemente un poquito para darle esa sensación de nube, ¿vale? Si queréis dar un poco más este cambio de atmósfera, podéis usar el papel absorbente, ¿vale? Podéis restar este color en algunas zonas que nos hayamos pasado. Si queréis lo podéis doblar y en algunas zonas podéis eliminar un poco de pintura, ¿veis? Y generáis ahí una pequeña zona como una especie de nube. Yo no lo voy a usar demasiado porque son como zonas para mí son demasiado claras y creo que robaría demasiado de protagonismo. Entonces voy a dejar muy difusas y creo que con esta textura que nos ha quedado es bastante correcta. Voy a intentar que el faro me quede en esta zona de aquí, ¿vale? Por lo que de aquí hacia abajo sería todo ya mar. Y aquí es donde ya empezamos a trabajar un poco con más color. Podemos usar también la paleta si queréis, vais un poquito más rápidos, y vamos a empezar a usar un color de más claro a más oscuro. Si veis que se ha quedado seco, podéis coger y volver a humedecer el papel. Aquí sí que es importante que esté húmedo, hasta donde consideréis que vaya a venir el mar, que más o menos será como por aquí. Eso es, por aquí. Y en esta parte vamos a aplicar color. Vamos a ir la parte de arriba más claro y la parte de abajo más oscuro. Eso es una sensación de profundidad que vamos a conseguir con este primer degradado que vamos a dar aquí. Es importante que esté húmedo, tampoco esté demasiado mojado. Y comenzamos. La parte más cercana al horizonte. Vamos a continuar con un color muy sutil, porque tampoco quiero que se marque ese horizonte, porque estamos en un ambiente como de niebla, ¿no? Y vamos bajando poco a poco y vamos añadiendo un poquito más de pigmento.
un poco más. Vamos vibrando entre azules. Vale, y es importante que esto esté húmedo y que dejemos estas zonas un poquito más blancas y que vayamos bajando cada vez, metiéndole más pigmento, más color, cada vez más. No os preocupe que quede alguna zona un poco blanquita, porque son como pequeños brillos que vamos a tener, y continuamos bajando con pinceladas amplias de lado a lado, y aquí la parte más cercana cada vez más oscuras. Pinceladas muy largas, son ondas del mar en el que estamos haciendo una imagen, una foto bastante lejana, y vamos a meter ese color tan bonito azul por aquí. Y la parte más cercana tiene que ser la parte más oscura. Oscuro no significa negra, significa que tiene el color más oscuro. Ya hemos generado ese pequeño degradado con estas ondas. ¿Veis? Vamos a aprovechar que está húmedo para generar algunas zonas un poquito más oscuras todavía. ¿Vale? Zonas en las que bajamos y levantamos. Apretamos con el pincel y soltamos. ¿Vale? Y así nos genera esa sensación como de ondas. ¿Vale? Ya tenemos este aspecto y ahora hay que dejar que seque. Vamos a dejar que seque y vamos a saltar a dibujar el faro en la zona seca del lápiz. Vale, hemos secado un poco la acuarela, pero creo que necesita aclarado y necesita un poquito más de potencia aquí, por lo que voy a volver a dar una pequeña capa, sobre todo en la parte más baja, y voy a humedecer con un poquito de pigmento esta parte de aquí. Aprovecho ya para humedecer y añadir un poquito de pigmento hasta más o menos donde considero que va a ir el horizonte, hasta ahí. ¿Vale? Creo que necesitaba un poquito más de intensidad. Ya vamos a meterle lo que hemos hecho antes. Vamos a forzar un poco más en las partes de abajo. Sacamos nuestro gris y nuestro azul hasta que tenemos una mezcla que nos guste, y en estas partes vamos a darle un poquito más de intensidad. Eso es. Podemos dar unas pinceladas un poco más pequeñas, pero lo importante es que apretemos y soltemos. Apretemos y soltemos. ¿Vale? Esa es la pincelada que queremos. Apretar y soltar. Apretar y soltar. Y ahí vemos cómo nos va generando esas sensaciones de ondas. ¿Vale? Pero lo que más me interesa a mí es oscurecer un poco estas partes de aquí del borde para generar un poquito más de degradado y de atmósfera a la parte de arriba. Voy a forzar un poco más. Y hay que tener cuidado porque cuando vamos subiendo, según vamos subiendo, las ondas deberían de ser más finas. Respetando esos espacios en blanco. Que vaya jugando la acuarela poco a poco. Y ya cuando vamos subiendo tiene que ir siendo cada vez más finos estas ondas. Va a dar sensación de profundidad. ¿Vale? Cuando llegamos al final, ya prácticamente son unas líneas muy finitas y ya se pierden en el horizonte. Hay un punto en el que ya no las vemos por culpa de esa niebla. ¿Vale? Que la podemos forzar un poco si queréis y dar alguna zonita un poco como de intuir por dónde podría ir nuestro horizonte. Si queremos dar una pequeña pista, podemos subir un poco y aclarar hasta donde podemos intuir, es dar una pista si queremos de dónde estaría nuestro horizonte. ¿Vale? Nada más que sería unas pinceladas ya con mucha agua, muy poquita información, pero la justa como para... Voy a borrar un poquito del pincel y agua. Voy a borrar ese horizonte, tampoco quiero que se vea demasiado. Ahí. Vale, quiero que sea nube. Lo que veamos ahí que sea una especie de niebla. Vale, entonces que no haya demasiada información. Ya ahora sí que tenemos ese degradado como a mí me gusta. Si queremos sacar algún brillo podemos secar el pincel con nuestro papelito, lo dejamos bien seco y podemos levantar algún brillo si queremos en alguna zona. Y eso generará zonitas en las que vamos a rescatar el color del fondo, que es del papel. Por ejemplo, por aquí
necesitaría un brillito. Vamos secando y vamos levantando un poco en esas zonas. Ya tenemos muchísimo mejor ese baile. Vámonos con la parte central. Ya nos falta simplemente colocar nuestro faro. Podemos dibujarlo con algún poquito de otro color. La verdad que le apetecería meter un poquito de un color cálido. Voy a coger la paleta y voy a sacar un poquito, pero muy pequeño, un poquito de siena tostada. Tengo mi paleta. Voy a generar un poquito, pero solamente un poco. Fijaros lo que voy a sacar. Mínimamente, pero va a hacer que ese faro destaque también un poco más por el color. ¿Vale? Voy a mezclar y voy a generar un color bastante roto, muy desaturado, pero con un poquito de información. Voy a ir a por la parte del cuerpo del faro, que va a venir más o menos aquí. Podéis hacer si queréis un pequeño dibujo a lápiz. Yo lo voy a hacer directamente. Coged la mezcla que tenéis hecha, el color que queréis, y lo que interesa es que la parte de arriba tenga color, pero cuando lleguemos abajo ya la niebla se apodera del color y ya no lo vemos. Entonces vamos a empezar, cuidado con poner la mano en las partes que están húmedas del dibujo, y vamos a empezar aquí en el centro con el capuchón que tenemos. Colores muy sutiles porque estamos hablando de algo que está en una imagen con niebla, muy desaturado. Y una vez que tenemos eso aquí, empezamos a trabajar bajando con él. Tenemos el cuerpo del faro, hacemos algún detallito, la parte más ancha, y bajamos con el cuerpo como tal. Una vez que vayamos a hacer el cuerpo, es importante que esta parte sí que tenga color. Lo veis aquí, quizá un pelín más ancho, un poquito más frío por aquí. Vamos a dejar caer, ahora que está húmedo, un poco más de color, pero ya veis el color cálido como le da un poquito más de personalidad. Y en esta parte de aquí, un poquito más ancha, limpio bien mi pincel y con la poca información que tenemos ahí de color, lo que voy a hacer va a venir por aquí nuestro faro. Voy a humedecer el cuerpo por aquí y voy a hacer una especie de camino por donde quiero que la acuarela se mueva. Y una vez que toco ya con el cuerpo, se va a empezar a mezclar y va a llegar hasta ahí. Pero lo importante es que se quede en el limbo, ¿vale? Que se vea, pero no acabe de llegarnos hasta el final, ¿vale? Si queremos meter un poquito más de información, el momento es ahora. Mientras está un poquito todavía húmedo, podemos dar algún toque, quizá por aquí, si no venimos después cuando seque, ¿vale? Ya tendríamos nuestro faro en la lejanía. Y ya está. Lo que vamos a hacer es quitar todas las cintas y vemos cómo queda nuestro mar en calma, pero con ese toque místico, ¿no? Ese toque de niebla y ese faro que aporta un poquito de información, pero le da, creo que complementa la lámina. Y aquí lo tenemos. Nuestro faro. En este cielo hemos metido toda esta información de color por aquí, que era necesaria. Veis el salto con el papel. Y nuestras ondas del mar. La sensación de calma. No vemos horizonte. Y aquí lo tenemos. Os leo en comentarios. Nos vemos a la siguiente.